Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Encuentros con Autoras, que saben ya lo conocen, es ese espacio que tiene la Fundación Cinema Comics y también la Cátedra Cultural Moebius de la UNAP, pues, para charlar, mejor dicho, con diferentes autoras de cómics, no solo de Canarias, que también han pasado por estos encuentros, sino también con autoras de nuestro país. En este caso, tenemos con nosotros a una de las que va a ser una de las invitadas de esta nueva edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Como saben, ya empezó con sus exposiciones la semana pasada, va a continuar con sus exposiciones incluso hasta principios del mes de noviembre, pero que se celebra principalmente en el mes de octubre y concretamente entre los días 24 y 27 de octubre de ese mes en Santa Cruz de Tenerife. Esos son los días, esos 4 días son en los que se concentra la mayor parte de su presencialidad en el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Recordamos, hablamos de Amelia Navarro, va a estar con nosotros durante ese salón. Ella, bueno, va a hablar de algunas de las obras que ha publicado. Vamos a hablar de Mandarina, de esos 2 volúmenes de Mandarina. Vamos a hacer un pequeño repaso por esta autora nacida en Alicante y que, como les decía, va a contar además con una exposición propia dentro del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, de originales, que va a estar en el Parque García Sanabria, la sala de arte del Parque García Sanabria. Eso lo hablaremos a lo largo de esta charla, pero como uno no es el protagonista, hay que darle protagonismo a la autora que tenemos al otro lado. Vamos a darle las buenas tardes a Amelia y la bienvenida a este espacio virtual de la Fundación Cinemas Comics. Amelia, ya estás por ahí, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Amelia, bienvenida. Bueno, gracias porque nos estabas contando que habías llegado desde el coworking donde sueles trabajar y que ahora querías hacer el directo en casa. Ya te encuentras en casa haciéndolo. Recordamos, son las 6 en Canarias, pero ya son las 7 y casi 7:10 en la península. Amelia, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también por aceptar esa invitación al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Lo primero, que nos cuentes un poquito qué es lo que se van a encontrar esas personas que lleguen hasta Santa Cruz Comic, que visiten tu exposición en la sala de arte del Parque García Sanabria en el mes de octubre. ¿Qué es lo que van a encontrarse en esa sala? Pues se van a encontrar un poco mi trayectoria desde que empecé a publicar cómics, sobre todo en Francia, hasta el día de hoy. Yo he intentado hacer como una pequeña recopilación, me he concentrado principalmente en los 2 álbumes de Mandarín, que luego, bueno, de Mandarina, aquí en España, Sí. que luego si quieres hablar más detenidamente, pero un poco hace una trayectoria cuando empecé en revistas francesas, bueno, francófonas, cuando empecé, por ejemplo, en la revista Spirou, que empecé haciendo historias cortas y cómo luego ya empecé haciendo álbumes. Y trata un poco sobre eso. Yo, en un primer momento estuvimos hablando de concentrarla solo con los 2 álbumes de Mandarina, pero creo que me gustaba poder explorar otros caminos que he hecho, un poco más adultos también, porque Mandarina es un cómic más juvenil e infantil. ¿Cuántos originales finalmente tiene la exposición, Amelia? Bueno, yo he preparado unos 30, pero no sé cuántos se pondrán. O sea, mínimo o máximo, por así decirlo, serán 30, pero porque yo he mandado más y así se puede hacer una selección, pero yo creo que entre 20 y 30 originales habrán. Oye, no está nada mal, ¿eh? No, si son 30 los que se han enviado, son 30 los que se van a exponer, te lo aseguro, ¿eh? Vale, pues bueno, por mí Fantástico. me alegro Amelia, entonces. no, se me cortó, perdona, y te interrumpí. Continúa, discúlpame. No, eso que me alegro entonces de haber puesto más, porque en un primer momento iba a poner 20 y dije, bueno, lánzate y poner más. Es bueno lanzarse. Amelia, cuéntanos un poco, porque publicas Mandarín en Francia, trabajas en Francia. Oye, ¿cómo llega una chica nacida en Alicante a trabajar en el mercado francés? ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, yo desde pequeña he estado un poco rodeada en mi casa de los cómics clásicos franco-belgas que conocemos muchos, como puede ser Tintín, Asterix y Obelix, Lucky Luke, y otros que se traían a través de, por ejemplo,
la revista El Cairo, que era una revista que se editaba antes, que tenía mucha línea clara, que venía de Francia y de Bélgica. Entonces, pues yo tenía muchas influencias de ese tipo de cómic y luego aparte me gustaba mucho viajar al Festival de Cómic de Angoulême, conocer los cómics que se hacen allí, conocer sobre todo lo que es la industria. Y a través del Festival de Cómic de Angoulême se puede conocer muy bien lo que es la industria del cómic, cómo funcionan las editoriales y la gran variedad de los tipos de editoriales que hay a través de toda Europa, ya que Angoulême pues hay editoriales está concentrado sobre todo Bélgica y Francia, pero también puedes conocer otro tipo de editoriales de otros países. Y yo sentía que yo quería dedicarme a ello, pero yo sé que el cómic, bueno, yo sabía que el cómic era muy difícil llegar a dedicarse y más aún en un mercado como el franco-belga, que tienden a ser muy exigentes, el número de viñetas por página pues bastante grande, tiende a rondar entre los 8 y, y las 12 viñetas, aunque todo eso está cambiando. Pero bueno, yo era como un poco, empecé a probar primero con el mundo de la ilustración, que sentía que me iba a resultar más accesible y mientras tanto iba como haciendo pequeñas colaboraciones en revistas, sobre todo españolas o en fanzines con cómics. Y como yo tenía ese interés por el cómic franco-belga, pues yo seguía y sigo a muchos autores. Y yo seguía a un autor que se llama Sergio Salma, que bueno, él es belga, ahora vive en Alemania, pero su nacionalidad, bueno, la nacionalidad de sus padres es italiana, entonces es un autor que tiene como muchas influencias y, y él ha publicado, bueno, él ya tiene más de 60 años y una carrera muy grande en el mundo del cómic, pero yo seguía mucho lo que él hacía. Yo lo conocí a raíz de una revista que se llama Spirou, que es belga, y yo veía los trabajos que él hacía. Y bueno, el caso es que un día, no sé cómo fue, que él compartió una publicación, porque él hace mucho humor gráfico por internet a través de las redes sociales, y una vez compartí una publicación suya y creo que eso llamó su atención y me contactó. Entonces me dijo, oye, mira, me gusta mucho tu trabajo. Él creo que daba por hecho que yo iba a tener como muchos proyectos de cómic en ese momento y como que sentí que le daba un poco de reparo preguntarme si estaba libre o no. Y yo le dije, Sergio, yo conozco tu trabajo, lo leo a través de la revista Spirou, que yo estaba abonada en ese momento a la revista. Y entonces fue un poco así como yo empecé a entrar en el mundo, o sea, tengo que decir que se puede decir que tuvo un padrino, que era Sergio, porque como él tenía muchos contactos a través de trabajar con él, pues yo me fui haciendo un camino, o sea, fui como haciéndome conocer sobre todo en el mercado francés. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? ¿En qué año ocurre eso, Amelia? Pues la primera publicación en Francia fue bueno, en Bélgica, mejor dicho, porque fue con Spirou en 2019. Ajá. Y de ahí es cuando empieza ya esa línea ascendente, ¿no? Sí, eso es. La verdad que para mí fue cuando me vino este primer encargo, porque todo fue como muy rápido. Sergio me propuso colaborar y yo tengo que reconocer que para mí de repente empezar ya mi primera colaboración en el mercado franco-belga a través de la revista Spirou era como dar un salto muy grande. Y recuerdo que lo viví con un poquito de vértigo en un momento de mi vida en el que estaban habiendo muchas turbulencias. Entonces, para mí fue como una carrera de alto nivel, pero bueno, tengo que decir que me lo pasé muy bien, que de hecho de esa historia de la revista Spirou hay algunas páginas en la exposición, porque le tengo mucho cariño a esa historia. Turbulencias, ¿por qué, Amelia? No sé si se puede contar. Turbulencias profesionales, me refiero, me imagino, en este caso. Se puede contar porque además ya lo he contado en varias entrevistas que fue una época 2019 en la que detectaron a mi padre un cáncer terminal y entonces, claro, justo cuando le detectaron a él esto, pues fue cuando me salió este encargo. Entonces yo estaba viviendo como, era una mezcla de emociones bastante grande, de estar viviendo por un lado un duelo anticipado, a la vez que estaba viviendo como la alegría de poder realizar uno de los sueños de mi vida, que era colaborar en Spirou. Pero claro, yo tengo que admitir que la redacción de Spirou fue muy amable conmigo
porque para mí fue muy complejo abordar este proyecto a la vez que abordaba otros proyectos y que abordaba como una nueva situación en mi vida un poco compleja. Entonces, pues la redacción de Spirou me alargó las fechas de entrega porque vio que yo estaba un poco agobiada y me dijo, no te preocupes, Amelia, comprendemos que estás viviendo una situación complicada y te damos como más semanas para poder entregar. Y bueno, qué bien que hubieran sido tan comprensivos, ¿no? También, por otra parte. sí, bueno, claro, yo en aquel momento, yo ahora veo el mundo de la edición y de las editoriales de cómic desde una manera más humana, pero al principio sí que es cierto que yo estaba acostumbrada a trabajar con otro tipo de editoriales y no sabía que había esa cercanía, o por lo menos yo hasta el momento he tenido la suerte de tener relaciones con los editores muy cercanas. Yo me imaginaba que era todo como muy, si no entregas esto a tiempo, no eres profesional, no estás cumpliendo bien, y que va, en todo momento o casi siempre he encontrado mucha comprensión por parte de los editores cuando han habido temporadas así. De hecho, los editores están muy acostumbrados a que los autores de cómic entreguemos un poco tarde, pero no hay que cogerlo, ¿sabes? No hay que acogerse a ello porque si no, al final es como una rutina que siempre entregas tarde. Hay que derribar los tópicos, ¿no, Amelia? De que los dibujantes y los guionistas, ojo, porque siempre se dice los dibujantes, pero también se dice, yo no lo sé, pero que los guionistas también tienen sus retrasos, ¿no? No lo sé, yo creo que los guionistas, por lo general, la gran mayoría son muy puntuales, a menos que estén trabajando con mucho volumen de trabajo, y sobre todo el guionista tiene un trabajo que no se suele decir, que es la de sostener un poco al dibujante. El guionista muchas veces es quien se encarga de hacer de intermediario entre el dibujante, o por lo menos en mi caso, con los guionistas que he trabajado, muchas veces el guionista es el que hace un poco de intermediario entre la comunicación con los editores y el dibujante. O sea, que facilita ciertas cosas. Y Amelia, ¿cómo es ese puente que conecta esa primera edición en 2019 con Spirou, ¿no? Con la publicación de Spirou, y luego con esa aparición de Mandarín? No sé si es en 2022, hablo de memoria, cuando se publica en Francia. Pues yo creo que en España se publicó en 2022 ¿Y en y, Francia el año anterior, puede ser? creo que sí, no lo sé. O si no, a lo mejor fue como en el inicio o sea, fíjate, o sea, le Que tengo fue el mucho mismo cariño, año, principio y pero final, ¿no? con las fechas. Eh, Dejémoslo entre principio de 2020 y final de 2021. Perfecto. Bueno, lo que pasó es que a raíz de esta colaboración en la revista Spirou tuve como muchas propuestas de editoriales, bueno, muchas, sin haber buscado nada, tuve como varias. Y una de ellas fue el editor de Bambú. Él había trabajado ya con Sergio y le llamó la atención un poco esta colaboración y le preguntó si teníamos algún proyecto en camino. Y es cierto que Sergio y yo en ese momento teníamos como muchas ideas en mente, diferentes proyectos que queríamos abordar y se nos ocurrió que igual Bambú podía encajar en uno de ellos que teníamos preparado. Así que fue un poco así como dimos ese salto. Tengo que admitir que soy consciente de que no todo el mundo tiene esta suerte, porque sé que suele ser bastante complejo entrar en el mundo de las editoriales. Pero yo creo que también el hecho de trabajar con Sergio me ayudó un poco a ganar esa confianza, que yo creo que es a veces la que no tienen los editores, a preguntarse si el trabajo de ese dibujante, que a lo mejor puede ser muy bueno en 2 o 3 páginas de cómic, de repente sí va a poder abordar el hacer un álbum de más de 40 páginas. Y se consiguió, ¿no? Ahí está la prueba, porque no es uno, sino son 2 volúmenes. Se consiguió. A mí me hubiese gustado que Mandarín continuase, pero bueno, con 2 volúmenes estoy muy contenta y ahora ya hace como 2 años que no trabajo en Mandarín, no sé si a lo mejor me apetecería volver a seguir. Yo creo que sí, pero creo que le daría otro matiz si tuviese la ocasión. ¿Qué queda por contar en Mandarín? Pues a ver, Mandarín son como historias autoconclusivas que van por capítulos.
Entonces, yo creo que eso te da la posibilidad, eso es algo que se hace mucho en el cómic clásico franco-belga, que se cuentan historias autoconclusivas que son de pocas páginas. Entonces, y además, como tienen tantas viñetas por página, te da tiempo a contar muchas cosas. Sergio además está como el guionista, él es como, está muy metido en que él siempre quiere contar en una página lo que otro autor te cuenta en 3, y eso a veces es un poco exhaustivo para el dibujante. Hay que aprender mucho, pero hay veces que a mí me gustaría darle un poco más de poesía, pararme a detallarme más en ciertos detalles, en cómo de repente el pelo a lo mejor mece, o sea, el aire mece el pelo de la protagonista, pequeños detalles que él va mucho más al grano, es mucho más directo y es muy característico de este tipo de mercados. Y bueno, ¿cómo era lo que me habías dicho? Perdón. No, no, que si hubiera un tercer volumen de Mandarín, ¿qué Sí, es lo que nos contaría ese tercer volumen? ¿Qué es lo que nos quedaría por conocer de esa historia? A ver, es que al ser historias autoconclusivas, Mandarín, la historia es que sus padres se separan. Ese es el inicio del... ¿no? Entonces, lo que empiezan a contar a partir de ahí es la vida que Mandarín tiene con su madre, que es una persona mucho más cosmopolita, que vive en la ciudad, que vive rodeada de tiendas, que tiene acceso a todo, con el contraste con su padre, que vive en el campo, que tiene una vida mucho más tranquila, mucho más parada. Entonces, eso yo creo que da lugar y juego a poder contar muchas historias. Por mí aún hubiesen podido llegar, o sea, Sergio y yo teníamos como pensadas varias historias que en el caso de haberse hecho el número 3 hubiésemos metido. Pero bueno, de momento no tenemos pensado seguir. Yo estoy ahora trabajando con Sergio en otro proyecto, pero no tiene nada que ver. ¿Te gustaría que Mandarín quizá pues se hiciera grande y llegara a ser madre? Pues yo un poco en esa línea, ¿no? O a ti te gustaría que el personaje no continuara creciendo. Sí que me gustaba la idea de que Mandarín fuese creciendo y sobre todo el resto de los personajes que rodean a Mandarín, que al final yo creo que es un poco el universo que hay en este cómic. Porque para mí, y era una de las cosas que yo quería y que a lo mejor más me costaba como poder conseguir, porque la editorial decía, no nos olvidemos que la historia trata sobre Mandarina, sobre la niña. Y yo quería meter historias de los otros personajes, de la madre, hay un tejón también que es amigo de Mandarina, yo quería meter historias del tejón en el que él fuese el protagonista. Y el editor me decía mucho lo de, acuérdate que esto trata sobre todo de Mandarina, pero sí, me hubiese gustado poder hacer que Mandarina fuese creciendo poco a poco. Oye, ojalá lo veamos algún día, ¿no? Espero, bueno, igual algún que cuenta la historia de Mandarina, no sé, ya no sería ni siquiera madre, a lo mejor sería otra cosa o sería madre soltera, porque al final yo creo que también se va un poco adaptando a los tiempos y a los diferentes modelos de familia. Sí, es una forma también de este tipo de cómics, que son un poco más costumbristas, de hacer quizá también radiografías de la sociedad de cada momento, ¿no? De que ven como esa parte de la intrahistoria de cómo vivían las personas. Amelia, ¿cómo llega Ricardo Esteban a tu vida? Bueno, yo ya conocía a Ricardo Esteban mucho antes, no solo porque yo soy, bueno, Ricardo Esteban, antes estaba con la editorial D-Books y la editorial D-Books edita mucho cómic franco-belga, así que yo pues lo conocí a través de eso y pues al final coincidíamos en ferias de cómic donde él conocía mi trabajo a través de las redes sociales y ya me había comentado en alguna que otra ocasión de colaborar juntos. Así que yo creo que en el momento Ricardo Esteban vio que yo estaba sacando algo en Francia, pues quiso ver si le encajaba en su línea editorial. Yo creo que Nuevo 9, que es la actual editorial con la que está ahora Ricardo Esteban, encaja muy bien en lo que es el catálogo que tiene. Y de todas maneras, yo ya había colaborado con él en algunas publicaciones que tiene de revistas, pues, por ejemplo, La Resistencia, no sé si conoces, es una revista que salían diferentes autores de cómic y habían como historias cortas.
Y luego con Nuevo 9 y con Juanjo el Rápido, no sé si lo conoces, que es también como uno de esos nombres que suena a veces en los círculos de cómic, pues fundaron lo que era la revista La Residencia de los Autores. Y ahí pues era un poco la misma línea que llevaban con La Resistencia, y yo pues fue así como empecé a colaborar con Ricardo. Vale. Y luego le interesó Mandarín, me imagino, ¿no? Eso es. De hecho, yo creo que hubo una temporada en la que estaba haciendo Mandarín y las colaboraciones para la revista de La Resistencia, no, La Residencia de los Autores, perdón, sí. Estaba como trabajando a la par. Ah, vaya. Vale. Y al final, bueno, una cosa acabó llevando a la otra. A lo largo de tu carrera no solo has hecho Mandarín y estas colaboraciones para Spirou, Amelia, has hecho muchas otras cosas, ¿no? Revisando tu biografía, una de las cosas que llama la atención es la realización de apps para niños. Bueno, sí, de esto hace ya mucho tiempo y fue ahí, de hecho, uno de los primeros trabajos que tuve en el mundo de la ilustración. Yo trabajaba para una empresa australiana que se dedicaba a contar historias, bueno, a contar enfermedades a través de historias con casos reales. Y lo querían contar en forma de cuento. Así que para que fuese muy visual, muy gráfico y fuese muy fácil de entender. Así que yo me encargaba de hacer las ilustraciones y la verdad que fue una etapa en la que aprendí mucho, me divertí, me gustó mucho también conocer, o sea, poder trabajar para Australia, que gracias a eso pude conocer muchas cosas, como por ejemplo sobre los maorís, porque hice algo también para Nueva Zelanda. Conocí muchas cosas sobre las enfermedades, sobre ciertas enfermedades, y muchas veces lo que me pasaba era que cuando trabajaba en un proyecto yo creía que yo tenía esas enfermedades. O sea, no era hipocondría, pero sí que, por ejemplo, hablaba de psoriasis y hablaba de manchas de la piel. Entonces yo de repente en ese momento igual tenía una mancha en la piel y decía, a lo mejor es psoriasis. Vaya, no será. Pero bueno, dicen que eso le pasa también a la gente que estudia medicina. Que al principio, cuando empiezan a estudiar medicina, cada enfermedad sienten que la tienen. También a los que estudian psicología, a la gente que estudia psicología o psiquiatría, tiende a pensar que todas esas patologías de las que están hablando, las que leen en el libro, las suelen tener también. Pasa mucho. No me extrañaría. Pero no lo había escuchado en dibujantes, en ilustradores. Es la primera vez en mi vida que lo escucho. Además me implico, bueno, no es que me implico, me cuesta a veces un poco eliminar la carga emocional y creo que eso es una de las cosas que me hace también pues como tener como más entusiasmo entre los proyectos. Ahora estoy trabajando en uno con Ana Fran, o sea, donde tengo que contar la historia, no es de cómic, es de ilustración también, y me pasa que algunas noches tengo pesadillas con campos de concentración. Era algo que yo ya me veía venir, porque no sé por qué todo lo relacionado con el Holocausto me afecta mucho. Si igual otras cosas no tanto, pero no sé por qué a mí el Holocausto me genera, no sé, una sensación muy desagradable. No, y todo el arte que ha surgido después del Holocausto, este verano estuve en Berlín y en Berlín los monumentos que he dedicado al Holocausto, para todas las personas que vayan, que no sean aprensivas, es una visita obligatoria porque te hace sentirte, quizás de alguna manera transmitirte, sin que pases por todo ese calvario, todas las sensaciones que pudieron sentir las personas que pasaron por esos campos de concentración y que consiguieron sobrevivir. Pero Amelia, si eres aprensiva, meterte a escribir o en este caso a trabajar sobre Ana Fran es complicado, ¿eh? Yo no estoy haciendo el guión, de hecho el guión lo está haciendo una autora que su padre estuvo en la Resistencia. Entonces ella es como que aún está mucho más implicada en el proyecto y mira cada detalle que trabajar en cosas en las que tienes que documentarte. A veces te obsesionas con pequeños detalles. Y entonces ella está muy metida en todo lo que es la documentación y a veces intercambiamos ideas. O yo he mirado una película que ella no ha mirado y hablamos, pues mira, aquí sale este detalle que a lo mejor estaría bien añadir. Pero yo no sé si
yo me atrevería, siendo yo la guionista, a poder meterme en algo así, porque creo que de momento no me siento preparada para poderme meter en algo en lo que me tengo que documentar tanto, con las inseguridades que yo tengo. Amelia, nos han hecho algunas preguntas, si quieres las voy leyendo, han llegado algunas al chat. Vale, genial. Dice, buenas, lo mejor de trabajar para Spirou, bueno, no lo escribieron bien, para Spirou, y lo peor de trabajar para Spirou, lo mejor y lo peor. Lo mejor, a ver, yo creo que cualquier persona que le gusten los cómics clásicos europeos va a tener cierto afecto por la revista Spirou de alguna manera. Entonces yo creo que lo mejor, yo creo que también es como el orgullo de trabajar en algo en lo que sabes que tiene tanta trayectoria dentro del cómic. Es una superviviente, por así decirlo, sigue teniendo muchos lectores, pero todos sabemos que las revistas ya no tienen el auge que tenían y mucho menos las revistas de cómic. Entonces para mí es como el trabajar en formato revista, en una revista que es un referente dentro del cómic europeo, que además, pues, cualquier amante, como te decía, cualquier amante del cómic franco-belga va a tener autores que admira de esa revista. Entonces, para mí eso es lo mejor. Y lo peor yo creo que es precisamente lo mismo, que todo eso también te hace tener mucho vértigo. Y yo siempre que tengo que hacer una historia, la intento tratar con mucho cariño, pero a la vez siempre me digo, sobre todo al principio me decía, me van a comparar, y me he dado cuenta que ya no ocurre eso en ningún momento. De hecho, los lectores de la revista Spirou, hay como en redes sociales un grupo que se llama Les Amis de la Franco-Belge, que bueno, o sea, ellos comparten muchas cosas relacionadas con Spirou, y ellos a veces son un poco el filtro de lo que sí, de lo que no. Es un poco a veces, bueno, secta, no sé cómo decirlo. Les tengo mucho cariño, pero hay que admitir que hay algunos miembros de ese grupo que son muy cortantes con autores que a lo mejor intentan incorporar nuevas visiones en la revista Spirou que no estamos acostumbrados. Pues como por ejemplo puede ser el manga o narrativas un poco más modernas. Y tengo que decir que a mí me han acogido muy bien en estos círculos, lo cual estoy contenta, que era algo que me daba también miedo. Siempre da un poco de vértigo lo que decías antes, ¿no? Claro, es un referente de toda de tu historia también como lectora, ¿no? Me imagino que eso también acaba generando una cierta presión. Nos dice Gonzalo Santana, ¿cuál es la parte más difícil a la hora de crear una historia? ¿A qué se refiere? ¿A lo de Ana Frank? ¿O no entiendo? No, yo creo que en general, a nivel narrativo, lo que entiendo, ¿cuál es la parte más difícil a la hora de crear una historia? No sé, me imagino que es una pregunta genérica. Pues la parte más difícil. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, saber qué es lo que entra y lo que no. El cómic es un arte secuencial y evidentemente no podemos contarlo todo con las imágenes, entonces esas transiciones que habrían entre una viñeta y otra, todo lo que no se cuenta, para mí es como una elección. El saber cuáles son, por así decirlo, yo lo veo el cómic a veces como si fuese una película en la que tú eliges los fotogramas que van a salir y los que no. Entonces un poco es eso, saber cuáles son los fotogramas que tú quieres poner para que la historia se entienda y los que no. Eso para mí sería como lo más complejo. Hace un poco como de gatekeeper, ¿no? Como pasa en los medios de comunicación, que tienes que elegir qué es lo que aparece, lo que no aparece en el informativo. En este caso, pues, no coges segmentos de la realidad, sino segmentos que creas tú mismo. Sino que también eso es complicado, claro. Claro, además, fíjate que en el cómic algo que me gusta mucho es que tú puedes traer recursos narrativos tanto como de la literatura como del cine. Entonces, claro, tú usas la palabra, lo cual es muy importante, aunque no todos los cómics tienen palabras, pero tú usas la palabra para saber qué cosas quieres contar, pero hay muchas cosas que quieres contar sin palabras porque el texto no puede ser siempre el apoyo. Entonces, para mí eso también es como muy enriquecedor, el tú elegir qué palabras quieres usar, y también el hecho de saber que igual que hay un orden de lectura en literatura,
Pues en el cómic ocurre igual, pero además introduciendo elementos del cine, como puede ser imaginarte un plano, cómo lo vas a contar para que el lector entienda que este personaje está entrando o saliendo. Y parece que son pequeños detalles que tú vas incorporando conforme vas siendo lectora y cómo vas siendo dibujante. Entonces tú puedes entender que dependiendo de qué lado de la viñeta esté entrando el personaje, el lector va a entender que está entrando o saliendo. Entonces son esos pequeños detalles que para mí es un poco como lo que ayudan en la narración y los que hacen que la historia se entienda mejor o peor y que juega a favor o en contra. Sí, de cierta manera también es una responsabilidad. Amelia, nos dice también por aquí Patricio Ducha. ¿Te gustaría trabajar con otros guionistas de la revista Spirou? ¿Con cuáles? ¿Actuales o clásicos? Pues a ver, hay muchos, o sea, muchos, no solo de la revista Spirou, en general hay muchos guionistas con los que me gustaría colaborar. Tuve la ocasión hace poco de colaborar con Vincent Sabou con una historia corta y la verdad es que es un autor que él es guionista y ha trabajado con muchos dibujantes, además que me encanta su trabajo, entonces es como que creo que su universo encaja muy bien con el mío. Y tuve la ocasión de trabajar con él y no me importaría volver a repetir. Y bueno, hay otros autores, está Ingrid Saber, que es una autora que no ha hecho muchas cosas para la revista Spirou, pero creo que su universo se acerca mucho al mío. Ella, de los trabajos más conocidos que ha tenido Ingrid, son con la autora holandesa M. de Jong, que han ganado muchos premios, no sé si han ganado algún premio en el Salón del Cómic d'Angoulême, ganaron también, bueno, en Bélgica, en Bruselas hay sí, para los que quieran visitar la ciudad y ver los murales de cómic, hay un mural de uno de sus últimos cómics que sacaron. Entonces yo creo que Ingrid también encajaría muy bien en mi universo y el tipo de historias que ella narra. Y bueno, de hecho también es cierto que es amiga mía, o sea que hay veces que también eso ayuda un poco, ¿sabes? El que a veces te apetece colaborar con gente que es amiga, porque los universos que tenéis son parecidos. Oye, nos hace Patricia otra pregunta, también es muy interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre la ausencia de revistas como Spirou o similares o otras similares en España? Yo creo que ahí hay un problema muy de base. Yo nací con la revista, o sea, yo crecí con la revista El Pequeño País y con Sí. otras revistas que habían de cómic, pero especialmente con El Pequeño País. Y claro, con la caída un poco de la prensa, pues todo eso ha ido desapareciendo. Yo comprendo que en España sería un poco complicado poder a lo mejor sacar este tipo de revistas y que habría que hacer una campaña muy grande. O sea, por mí, si fuese por mí, pues me encantaría que hubiesen este tipo de revistas. Pero bueno, lo que no sé es cuál sería la fórmula para que esto funcionase. Yo creo que es complejo. Es complicadísimo, ¿eh? Buscar una... Siempre la gente se pasa mucho tiempo hablando sobre ello, opinando, planteando soluciones, pero yo creo que es complicadísimo. Lo que dices tú es un problema de base. Habría que cambiar las cosas desde la estructura más elemental, habría que reformarlo básicamente todo y creo que incluso entrar hasta en nuevas dinámicas, ¿no? De hecho, hay autores que ya señalan, autores en este caso hablo de la academia, ¿no? Autores académicos, que ya señalan que no sé si opinas lo mismo, ¿no? Que las nuevas revistas podrían considerarse las redes sociales, porque ahora mismo casi todo el mundo pasa muchísimo tiempo, por ejemplo, en Instagram. En Instagram aparecen publicaciones, se pueden considerar que aparecen en formato viñetas cuadradas, eso sí, pero en un formato como lectura de viñetas, que muchas veces uno se descubre haciéndolo, ¿no? Esa lectura. Pero es un formato que, claro, lamentablemente tiene muchas ventajas, que son la de la difusión, pero tiene otras ventajas que no vamos a comentar aquí porque son muchas y ya las conocemos todos y todas. Pero no sé si tú opinas lo mismo, que la evolución de las revistas va en esa línea o que dentro de unos años nos inventaremos otra cosa completamente distinta.
Pues no lo sé, igual sería algo que tendríamos que empezar a plantearnos ya, de cuál sería el camino. También a lo mejor tenemos que aceptar, aunque nos duela, que a veces los formatos van cambiando, pero claro, evidentemente eso se tiene que, o sea, tiene que ser una industria para que pueda llegar a ser viable, pienso yo, porque las redes sociales, si no lo monetizas, es muy complejo. Y luego hay autores como yo, por ejemplo, que me cuesta mucho, que hay gente que me dice, enfoca más tu trabajo a las redes sociales, y la verdad es que no quiero. Si por el momento tengo la suerte de no necesitarlo, de momento prefiero poder seguir haciendo las publicaciones que estoy haciendo, trabajando para revistas como Espirú o sacando álbumes que me permitan vivir de ello, pero de momento no quiero sentir que tengo que hacerlo para las redes sociales, porque creo que sí que es cierto que las redes sociales nos coartan un poco, porque tenemos que estar muy en la actualidad de lo que se está llevando ahora, nos condicionan también. Hay gente, por ejemplo, Flavita Banana, que Sí. ella es una autora muy crítica y hace, con sus viñetas hace crítica social. Y una de las cosas que comentaba un día es que ella tiene viñetas que no comparten redes sociales, porque la gente en redes sociales no tiene los mismos filtros que cuando está viendo el papel. Y yo en eso creo que es cierto. Hay gente que no entiende ciertas publicaciones porque nunca ha llegado ni siquiera a entrenar, no se ha llegado a entrenar con ese tipo de publicaciones, como podrían llegar a ser las nuevas generaciones. Entonces tienen un filtro diferente al que podría a lo mejor tener yo. Así que a lo mejor van a considerar que esto se tiene que poner o no. Que esa es otra de las cosas. Pensamos que las cosas que la gente o los autores tienen que publicar en las redes sociales tienen que tener un filtro moral que, bueno, yo por así decirlo, es que no separan entre la ficción y lo que es real, creo yo. O sea, puedo llegar a entender lo del filtro moral, pero hay que entender que si tú como autor estás hablando de algo ficticio, no quiere decir que estés apoyando eso. Y eso yo creo que a veces a la gente le cuesta un poco separarlo en las redes sociales. Y bueno, sí, o sea, volviendo un poco al tema de las revistas, sobre todo en ciertas comunidades, se hacen revistas que son, pues, por ejemplo, de habla valenciana, en gallego, en Cataluña también tienen como ciertas revistas que son regionales, y todo eso está perdiendo ayudas, porque eran revistas que funcionaban a través de ayudas, que se repartían en los colegios, pero todo eso se han ido, las ayudas se han ido perdiendo y han ido recortando, así que un poco también se está perdiendo eso. Y yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que el lector se forma desde pequeño, el lector de cómic, o lo que una gran manera de formar lectores de cómic es formarlos desde pequeño. Y en España yo creo que, aunque cada vez hay más publicaciones infantiles, aún sigue un poco, evidentemente, muy por detrás de países como Francia o como, por ejemplo, Japón o Estados Unidos. O sea que quizá igual vincular a las juventudes con el cómic sería interesante. Creo que también, no sé qué piensas, Amelia, ya que nos hemos metido en ese fango de hablar de esos temas, vamos ahí a retroceder A un ver, poquito, pero yo siempre he pensado, no tengo o sea, no es una cosa que pueda afirmar con ninguna certeza porque no lo sé, pero creo que el hecho de que el cómic en España se asocie tanto al público infantil, no sé si sabes por dónde me refiero, ¿no? Siempre hay gente que trae la fundación, que es donde estoy ahora, que ya la verás cuando tendrás la ocasión de verla cuando estés aquí en Tenerife en octubre, que lo recordamos, que eres una de las invitadas de este Salón del Cómic. Que claro, que piensa que todo lo que se ve aquí, que todo lo que hay aquí, los más de 100.000 cómics que tenemos aquí en la Fundación, son todos productos destinados a niños, cosa que no es real. El cómic, nos hemos cansado de decirlo en todas las ocasiones posibles, el cómic no es un vehículo dirigido a un solo público, es una forma de contar historias y las historias son, efectivamente, pues para todos los públicos. Pero se asocia el cómic al producto infantil, creo que un poco por Bruguera, ¿no? Por la época de Bruguera, a mí me llegó tarde, somos más o menos de la misma quinta, ¿no?
nos llegó un poquito más tarde toda esa remanente de Bruguera. No sé si es por eso que se asocia, no sé si a lo mejor cómo debería ser ese cómic que dirigiéramos a los más pequeños para romper un poco con los estereotipos del cómic, el chiste, el golpe, el gag, el producto destinado a entretener a los niños mientras, para que no molesten en casa, lo que sería para los móviles, ¿no? Pues para que no molesten, como éramos pequeños, le pongo un rato con el TVO, que lo lea, lo rompa, lo raye, lo calque, que haga todo lo que pueda, lo recorte, que haga todo lo que pueda hacer con él, y ahora ese rol lo han cogido los móviles, ¿no? No estamos aquí para dar soluciones, ¿no? Pero ya que estamos dialogando y pensando, a lo mejor se nos ocurre alguna genialidad de repente. A ver, yo creo que ese es un problema de la cultura española, por así decirlo. En otros países también pasa, pero yo creo que sobre todo es de aquí, de la cultura española, porque hay dos problemas y hay dos cosas que a mí me dan cierta pena. Primero de ello es asociar las cosas infantiles como de ser de cultura menor. Exacto. Y para mí no tiene nada de malo, súper orgullosa de hacer cosas para público infantil y juvenil, de la misma manera que cuando hago cosas para público adulto me aporta otras cosas. No podría decir que una cosa es más compleja que la otra. De hecho, creo que lo juvenil es más complejo porque tienes que entender que hay ciertas cosas que a lo mejor no van a entender. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos aquí en España un poco que creo que está cambiando, o quiero pensar que está cambiando, pero es el hecho de asociar todo lo que tenga que ver con cultura que esté enfocado para los niños o para público juvenil o infantil, que es algo menor. Y luego está el hecho de, como tú comentas, de asociar el cómic a algo infantil, como si el resto de cómics, sea lo que sea, por ejemplo, no le des Corto Maltés a un niño que a lo mejor no lo va a entender mucho, se va a aburrir o le va a parecer compleja su narrativa. Entonces, ahí hay un problema que se puede decir que es más cultural. Entonces, evidentemente, a esa persona le falta conocer el cómic. A esa persona le falta ir a una biblioteca y abrir un cómic o abrir varios cómics y entender un poco. Entonces, yo creo que la gran mayoría de personas que opinan así son personas que no son cercanas al cómic, porque nadie que haya estado en contacto con la literatura, bueno, o con el mundo del cómic, con la narrativa del cómic y el noveno arte, no creo que nadie pueda llegar a afirmar eso. Dentro de que le guste o no. Pero sí, igual nos falta un poco de pedagogía en ese sentido, ¿no? En esa parte, seguir insistiendo, como tú señalas, Amelia, en esa pedagogía y de seguir esforzándonos a los que nos gusta el cómic, no por convencer, sino por hacerles ver a las personas que no lo consideran de esta forma. Y me quedo con una reflexión muy interesante que has hecho, que es lo de hacer productos destinados a público infantil. Y es cierto que en España solemos desmeritarlo muchísimo, ¿no? Porque solemos verlo como una cosa menor, cuando la complejidad está en precisamente lo que has señalado, que es la necesidad de abstraerse como adulto y intentar pensar no como un niño, sino lo que realmente podría gustarle a un niño. Eso es complejísimo, porque lamentablemente a medida que vamos cumpliendo años nos vamos olvidando de todo eso. Por lo menos a mí la sensación que me da, ¿no? A mí de manera particular, que lamentablemente sigo cumpliendo años, no soy padre ni tío, no tengo niños cerca, entonces no puedo... hace años sí trabajaba con niños, pero ahora ya no. Y estar alejado de ese sector, pues te impide, ¿no? Que sigas actualizado en ese sentido. Claro, a ver, el niño, dependiendo de la edad que tenga, va a entender ciertos matices o no, porque al final los niños entienden muchas cosas, que a lo mejor, por eso te digo que depende de la edad, pero sí que es cierto que tú tienes que hablarle a un niño con las cosas y las referencias que entienda. Yo con Mandarina tengo pues ciertos pequeños detalles que a lo mejor un adulto va a entender, porque al final Mandarina es un cómic familiar pensado para que lo lea primero el niño y luego se vaya pasando a los padres, que es un modelo de cómic que se hace mucho en Bélgica y en Francia.
que se llama así, se llama cómic familiar, porque la idea es que es un cómic para que lo lea el niño, pero que al final le termine enganchando también al padre o al hermano, ¿sabes? Entonces metemos pequeños detalles también como una especie de como pequeñas licencias, como por ejemplo hay una viñeta donde sale Asterix y Obelix, o pequeñitas cosas así, pero sí que es cierto que si tú por ejemplo vas a hablar de las cosas que le gustan a los niños ahora, pues igual no van a ser las mismas que hace 20 años. Es ahí donde tú te tienes que adaptar. También te tienes que adaptar en la manera en la que tú hablas a un niño, y la complejidad que pueden llegar a tener esas secuencias, y tienes que adaptarte a la edad de o sea, a la edad a la que esté enfocada, tanto en la historia como en la narrativa. Porque a lo mejor la historia de Mandarina, de dos padres que se separan, pues a lo mejor a una niña más pequeña le podría llegar a interesar, pero habría que enfocarlo completamente de otra manera distinta. Amelia, estamos terminando ya para no irnos un poco así por este tema que creo más o menos nos ha ido quedando claro. Nos comentabas antes que precisamente con Sergio Salma estabas trabajando en alguna cosilla nueva. No sé si nos puedes hacer un pequeño teaser, un pequeño adelanto antes de terminar la entrevista. Y claro, a ver, con Sergio no suelo hacer trabajos de colorista dentro del cómic, pero sí que es cierto que con Sergio muchas veces es de las pocas personas con las que hago trabajos únicamente de colorista. Entonces ahora él está haciendo un cómic sobre Van Gogh y yo le estoy... Sí, bueno, Van Gogh antes de ser Van Gogh, que es bastante interesante porque es un poco como la historia de Van Gogh antes de que él fuese pintor. Y entonces yo le estoy haciendo el color, pero además me encanta. No es la primera vez que trabajo con un cómic así con Sergio. Anteriormente hice uno sobre las minas de carbón en una región belga que se llama Barcinet. Hay como unas minas de carbón que se llaman Bois du Cassier, y estas minas son muy conocidas en el país porque hubo un accidente muy grande. Eran minas que aportaban mucha riqueza al país, trajeron mucha inmigración, sobre todo italiana, y de hecho por eso Sergio conocía también la historia de estas minas, porque como he comentado antes, sus padres eran italianos y se fueron a esa región de Bélgica pues un poco para poder vivir de lo que es la minería. Qué curioso. No tenía ni idea, no lo conocía. Y actúas entonces en calidad de colorista. Y en este cómic, en el de, se llama, tiene ya, creo que se publicó hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo. O sea, las fechas yo siempre fatal con ello. No te preocupes. Se llama Petit Noir, aquí en España no se ha llegado a editar y comprendo que a lo mejor es un producto muy local, sobre todo para regiones que están muy, muy metidas en lo que es la minería. En Bélgica funcionó muy bien, pero claro, igual en España la gente no le puede llegar a interesar tanto. Y yo ahí hice de colorista. Qué bueno. Pues genial, pues habrá que echarle un ojo, aunque no llegue a España, pues ya voy a meterme en internet a buscarlo y a ver qué tal Muy está. bien. Amelia, pues ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros este rato y por regalarnos la tarde de un miércoles, que a veces es un día entre semanas, de parte de la semana, pero te agradecemos un montón. Y oye, con ganas, yo creo que esta entrevista ha servido un poquito de teaser para cuando te vayamos a conocer en persona esos días en Santa Cruz de Tenerife. Recordamos que es del 24 al 27 de octubre, las fechas que vas a estar por aquí, y también agradecerte que quieras formar parte de la historia de Santa Cruz Comics, que ya son 21 años los que cumple y queremos pues, celebrarlo, continuar celebrándolo por todo lo alto, por todo lo grande. Así que Amelia, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ese momento en el que vas a estar en el futuro, que va a ser dentro de poquito más de un mes y semana y media. Gracias, y con muchas ganas de que dentro de un mes y poco nos veamos en directo allí y poder conocer Santa Cruz Comic, que llevaba mucho tiempo queriéndolo conocer. Me alegro. Amelia, muchísimas gracias y a todos los que nos han estado escuchando, a los que han escrito, gracias también.
Y dentro de, pues creo que son 7 días. La próxima semana tenemos entrevista con una autora canaria que también va a estar por el Salón del Cómic, y dentro de 14 días, 2 semanas, con Laura Pérez Bernetti, que va a ser otra de las invitadas a Santa Cruz Comic 2024. Muchísimas gracias a todos, a todas, y nos vemos en 7 días dentro de muy poquito.